A dar unos minutos más para darle la oportunidad a alguien más que quiera conectarse y empezamos. En vista de la hora vamos a empezar. Les agradezco de antemano su interés y su intención de acompañarnos en estos minutos para hablar sobre este tópico tan importante que es la injuria renal aguda. Hoy me voy a abocar esencialmente a hablar sobre el diagnóstico diferencial, las herramientas de diagnóstico y la fisiopatología, dejando a la doctora Romina Vera, que creo también nos acompaña esta noche para hablar sobre la definición, diagnóstico y los resultados de esta condición. Que de hecho todos sabemos ahora que tiene un alto impacto en la mortalidad de los pacientes, sobre todo los pacientes críticos, donde generalmente esta condición es altamente prevalente, y también su impacto como factor condicionante, factor causal y factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Son cosas que realmente se han ido conociendo poco a poco en los últimos años y que han hecho mucho más relevante esta condición clínica nefrológica, tanto en su aspecto etiopatogénico como en su aspecto terapéutico, del cual también hablaremos de forma muy sucinta. Como verán, el término injuria renal aguda, antes de eso voy a pedirles que a las preguntas las hagamos al final de la presentación. Me voy a referir principalmente a la fisiopatología, al diagnóstico diferencial, a las herramientas de diagnóstico que tenemos a la mano para poder discriminar entre las distintas formas clínicas de la injuria renal aguda y hablar algo, repito, muy reducido, muy resumido del tratamiento y 2 o 3 slides muy rápido sobre el pronóstico que lo va a tocar con mucho más detalle la doctora Romina y lo que se sabe ahora de la medicina nefrológica regenerativa como una alternativa para el futuro en el tratamiento de la injuria renal. Si los seres humanos han tenido riñones desde su desarrollo embrionario y durante su evolución, evidentemente los riñones habrán claudicado desde el inicio de la vida como la conocemos ahora, ¿no? La injuria renal entonces nos acompaña desde el inicio mismo de la historia de la humanidad y ha ido en el tiempo apareciendo descripciones muy detalladas de lo que es esta condición en tratados de medicina de hace 200 o 300 años atrás. Tal vez el tratado más descriptivo y completo sobre la injuria renal aguda la hizo John Abercrombie, un fisiólogo inglés en el siglo XVIII, que habló sobre lo que en ese momento se denominaba la isquiuria renal. Isquiuria renal es el término antiguo para reconocer lo que ahora conocemos como injuria renal y que anteriormente se conocía como una enfermedad de Bright. Y fíjense, tomado de este tratado sobre isquiuria renal, sobre observaciones en isquiuria renal, lo que este investigador menciona sobre la enfermedad que empezaba a ser adecuadamente descrita en todo su entorno nosológico y etopatogénico, ¿no? La enfermedad parece aparecer súbitamente. El síntoma peculiar es la disminución súbita de la orina. Aquí habla de secreción de la orina hasta su total suspensión, inclusive con vejiga vacía. Eso es lo más sorprendente. El sujeto habla incoherencias y entra en un sopor profundo que lo lleva al coma y a la muerte. Fíjense que en estas pequeñas palabras, en este párrafo tan sucinto, este médico describe lo que ahora sabemos es la historia natural de la injuria renal aguda sin tratamiento, que es desde la aparición del síntoma típico característico, que es la oliguria, o el signo clínico característico, que es la oliguria, hasta la sintomatología florida del síndrome urémico y la encefalopatía urémica que puede devenir en la muerte del paciente. Entonces, vuelvo a insistir que es una condición bastante bien reconocida desde la antigüedad, pero a pesar de ello, durante muchos años, se ha tratado de definirla y de poder llegar a un consenso sobre su definición. Y eso ha partido primero del reconocimiento de que el riñón es un órgano polivalente, polifuncional, que no solamente se encarga del mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, sino también de la regulación del medio interno, de la regulación de la presión arterial, tiene funciones hormonales a través de la eritropoiesis y la gluconeogénesis, y es el órgano donde se forma activamente la vitamina D.
Entonces, dada la complejidad de funciones que tiene el riñón, definir insuficiencia renal en base a criterios clínicos y laboratoriales analíticos es sumamente complejo, porque tendríamos que ver de qué forma podemos englobar todas estas funciones que empiezan a verse comprometidas en un riñón injuriado, en un riñón comprometido, en un riñón que ha claudicado. Por eso que cuando uno hace una revisión de la literatura de cuál es la definición más precisa de injuria renal aguda, va a encontrar hasta 35 definiciones diferentes de falla renal. ¿Qué trae como consecuencia el tener esta variabilidad de definiciones y de clasificaciones? Pues que epidemiológicamente va a ser difícil ponernos de acuerdo sobre la prevalencia, sobre la incidencia y sobre la morbimortalidad. Uno revisa algunas de las definiciones que se encuentran en la literatura y algunas hablan, por ejemplo, de elevaciones de la creatinemia encima de medio punto por encima de la creatinemia basal en 48 horas, otros hablan una elevación del 50%, una creatinemia más de 2, otros se basan en la caída de la función de filtración glomerular en más del 50%, otras utilizan concentraciones en otras unidades internacionales de creatinemia en periodos de 4 semanas. Entonces, hay una variabilidad muy grande de definiciones y es allí que uno se pregunta entonces, si hay tanta definición, ¿cómo podemos definir injuria renal? ¿Solamente basados en los niveles de azoemia, en la descripción muy detallada y pormenorizada del síntoma cardinal que es la oliguria, o si sigue vigente la definición conceptual clásica de injuria renal publicada en el New England en el año 96? Y yo pienso que para efectos académicos, esta definición todavía tiene vigencia. Y tiene vigencia porque describe desde el punto de vista fisiopatológico qué cosa es la injuria renal y por qué se caracteriza, ¿no? Entonces, en esa época se definía insuficiencia renal aguda, claro está, no injuria renal aguda, como un rápido deterioro de la función renal sobre un periodo de horas a días, o podríamos decir incluso semanas, resultando en la falla para excretar desechos nitrogenados y para mantener la homeostasis de líquidos y electrolitos. Creo que es una definición sumamente pertinente, sin embargo difícil de operativizar. Y si algo no se puede operativizar, si algo no se puede medir de forma precisa, entonces en el aspecto práctico resulta un poco inconveniente. Cualquiera que sea finalmente la definición que utilicemos, pues el definir, el identificar, el observar a un sujeto injuriado, es decir, un sujeto que desarrolla injuria renal aguda, tiene implicancias directas sobre la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque cualquiera sea la gravedad de la injuria renal y los síntomas que presente, sea sobrecarga hídrica, sea acidemia, sea retención de electrolitos que devengan en hipercalemia, sea el aumento del riesgo de infección o la anemia concomitante, aumentan el riesgo de morbimortalidad. Entonces, cualquier nivel, cualquier grado de severidad de la injuria renal aguda termina siendo contraproducente y evidentemente afectará la morbimortalidad. Como hay muchos criterios y clasificaciones, pues era difícil, repito, reconocer la epidemiología real y el impacto. Ya han habido múltiples esfuerzos por ponernos de acuerdo en cuál es la mejor o cuál es la clasificación más idónea que permita describir mejor esta condición. Y pasamos desde las clasificaciones ADKI, que definieron a la injuria renal en los famosos criterios Rifle, luego la clasificación AKIN de la Red Internacional de Injuria Renal Aguda, para que finalmente hayamos adoptado la clasificación KDIGO de injuria renal aguda, que nos dice que la injuria renal aguda es el aumento de la creatinemia en más de 0.3 miligramos en 48 horas o 1.5 veces por encima del valor basal con una diuresis disminuida en rangos de 0.5 mililitros por kilogramo hora. Y otra definición importante que nos trae esta iniciativa es el de injuria renal aguda sobre enfermedad renal crónica, para quitarnos ya de nuestra cabeza y de nuestro vocabulario diagnóstico el término de falla renal crónica reagudizada, puesto que, repito, la falla renal crónica no se reagudiza. Lo que existe es una injuria renal aguda sobreimpuesta a una enfermedad renal crónica de base. Estos son los criterios KDIGO
que los clasifica en 3 estadios. No me voy a detener en esto porque esto seguramente comentará con más detalle la doctora Vera. Pero, como nada es perfecto en la vida, siempre nos vamos a quedar con la espinita, ¿no? de qué podemos hacer para diagnosticar una condición de una manera más temprana, más precoz, que nos permita hacer intervenciones más rápidas y oportunas. Y eso se busca principalmente para tratar de intervenir sobre la historia natural de la injuria renal aguda y sobre la forma de comportamiento de esta condición, que va desde el daño sobre las células tubulares del riñón hasta la disminución de la tasa de filtración glomerular expresada en la falla del riñón. Todo este camino, que es un camino largo desde que se produce el daño sobre el riñón y sus células ultraestructurales o sus unidades ultraestructurales, hasta que veamos de forma objetiva la disminución de la diuresis o la elevación de la creatinemia, tiene un tiempo de recorrido bastante largo. Y ese tiempo de recorrido bastante largo muchas veces es tiempo perdido para una intervención rápida y oportuna. Por eso es que la búsqueda de marcadores de daño renal a nivel molecular ha sido una de las grandes inquietudes que hemos tenido los nefrólogos a lo largo de las últimas décadas. Sobre la epidemiología de injuria renal, ya sabiendo la definición, pues vamos a mencionar algunas cosas bastante importantes, enfocándonos sobre todo a una de las causas más frecuentes de injuria renal aguda, sobre todo en pacientes críticos, que es la injuria renal asociada a sepsis. Pero en general se sabe que el 1% de sujetos que ingresan a hospitalización tienen injuria renal aguda. 2 al 7% desarrollan alguna forma de injuria renal aguda durante la hospitalización. Entre 4 a 15% después de una cirugía cardiovascular mayor, como un bypass cardiopulmonar. Y evidentemente, los pacientes críticamente enfermos que tienen sepsis severa, moderada o shock van a desarrollar injuria renal aguda en rangos tan altos como el 51%. Entonces, el punto crítico para nosotros es este, ¿no? La IRA en el paciente crítico, en el paciente séptico, en el paciente con inestabilidad hemodinámica. Cuando se usaron criterios Rifle, por ejemplo, había hasta un 5% de sujetos con diagnóstico de IRA con categoría R de Rifle, 10% de pacientes con diagnóstico de IRA en riesgo, 5% con diagnóstico de IRA en injuria y 3.5% con criterios de falla según criterios Rifle. Y lo que se ve evidentemente es que conforme mayor sea la severidad, mayor es la morbimortalidad. Y lo vemos claramente en este gráfico, donde a mayor severidad de la injuria renal aguda, pues evidentemente hay mayor mortalidad. Y eso también se repite en pacientes en unidades críticas, donde la tasa de ocurrencia de injuria renal aguda va desde el 16% para los criterios R de Rifle hasta 6.3% para los criterios de Rifle. El criterio falla, ¿no? Entonces, repito, no todo es perfecto y hay debilidades, evidentemente, en todos estos sistemas de clasificación, básicamente vinculados a que la oliguria también puede representar un cambio hemodinámico transitorio, rápidamente reversible, lo que anteriormente se denominaba ira prerrenal. O también existen las famosas injurias renales no ligúricas, como en el caso de las nefritis intersticiales. Entonces, ahí un poco que la oliguria y la diuresis empieza a flaquear y no nos termina siendo tan útil para el diagnóstico de injuria renal aguda. Por eso es que en el enfoque clínico podemos clasificarla de varias formas en realidad. No solamente utilizar el criterio de cuantificación de severidad a través de CADIGO, sino también clasificarlo en función de su comportamiento clínico. Y aquí podríamos nosotros tener hasta 3 categorías de injuria renal aguda. La injuria renal aguda reversible o prerrenal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un sujeto con disminución de la volemia efectiva o con una obstrucción de la vía urinaria. La ira autolimitada o ira parenquimal, donde vas a encontrar a la necrosis tubular aguda, la nefritis tubulointersticial, la glomerulonefritis o la nefrotoxicidad por fármacos como las causas más frecuentes, pero también existe una tercera forma de falla renal que es la ira irreversible. Muy pocas veces en los últimos años hemos podido acudir y observar el curso clínico de una ira irreversible
en el caso de pacientes que desarrollan necrosis cortical parcial o total, ya sea por una obstrucción arterial masiva, por un sangrado masivo, por intoxicación por metoxifluorano, que eran, de hecho, las etiologías más frecuentes de la necrosis cortical. Entonces, esta es una forma de enfocar a la injuria renal. La otra depende de si hay una ira oligúrica o no ligúrica, teniendo en cuenta además que los pacientes que tienen una ira oligúrica tienen 52% más mortalidad que los sujetos que tienen una ira no ligúrica cuya mortalidad asciende al 17%. Entonces, la ira oligúrica sugiere mayor daño, mayor compromiso isquémico hipóxico en las células tubulares del riñón, que deviene en la disminución abrupta y grave de la excreción urinaria, cosa que no pasa con la ira no ligúrica, donde evidentemente se entiende que el no o el mantener una diuresis residual significativa, pues va a permitir que ese paciente no desarrolle sobrecarga hídrica, congestión pulmonar o alteraciones graves del medio interno que puedan comprometer su vida y puedan terminar en un evento catastrófico. Dentro del enfoque clínico, además, es importante reconocer los factores de riesgo, como por ejemplo los pacientes cardiópatas, los pacientes añosos, los pacientes deshidratados, los pacientes que han usado sustancias contrastadas, cardiópatas, diabéticos, cirróticos, nefrópatas, en fin. Todos estos sujetos deben estar en la mira, en el lente de los nefrólogos, que pueden potencialmente desarrollar una injuria renal aguda ante cualquier condición clínica, llámese una infección, llámese un evento cardiovascular, llámese el uso de alguna sustancia potencialmente nefrotóxica y por lo tanto debemos hacerle el seguimiento correspondiente. La orina, entonces, por ahora termina siendo la vedette, ¿no es cierto?, dentro del enfoque clínico de la injuria renal aguda. Y a partir de la orina podemos también utilizar ciertas herramientas que nos permitan encontrar cuál es el diagnóstico diferencial de la causa de la injuria renal aguda. Y como en toda la medicina, vamos a partir de lo básico, que es la historia clínica, el examen físico, pero además nos va a ser muy útil cierta analítica laboratorial como el examen de orina, por ejemplo, la medición de electrolitos urea y creatinina en sangre y orina, el hemograma, pensando en un paciente con una potencial infección, y el estudio de imágenes que básicamente está vinculado al uso de la ecografía renovesical. Entonces, si yo empiezo a desglosar cada herramienta, en la parte clínica me voy a enfocar en la historia de uso de medicamentos, por ejemplo, en comorbilidades, en la pérdida de volumen, si hubo episodios de hipotensión en enfermedad renal previa. Y en el examen físico, evidentemente, la característica cardinal que yo debo encontrar en un paciente injuriado es la presencia o ausencia de hipovolemia deshidratación. Entonces, me interesa definir si el paciente está normohidratado, si está deshidratado, si está sobrehidratado, teniendo en cuenta además que los síntomas y signos van a depender de la clínica y de la severidad de la injuria y del compromiso de otros órganos, sistemas y aparatos. Las dos grandes variantes de injuria renal aguda, que son la ira prerrenal y la ira renal, tienen características clínicas, pero también tienen algunas características laboratoriales que ahora vamos a pasar a describir. Y dentro de las herramientas que nosotros podemos disponer para poder hacer el diagnóstico diferencial de una ira prerrenal versus una ira intrínseca, tenemos, entre otras cosas, la excreción fraccionada de sodio. ¿No es cierto? Que lo hemos aprendido desde el pregrado, que nos han repetido hasta el hartazgo cuál es su importancia y cuál es su implicancia en el diagnóstico diferencial de la injuria renal aguda y que hasta ahora sigue siendo una herramienta útil para discriminar entre una ira prerrenal y una necrosis tubular aguda. Y se basa en el principio de que vamos a medir el sodio excretado del total del sodio filtrado, y esa es lo que llamamos excreción fraccionada de sodio. Y sabemos bien que el sodio excretado va a ser igual al sodio urinario por el volumen urinario, mientras que el sodio filtrado va a ser la concentración de sodio plasmática por la tasa de filtración glomerular. De allí que al reemplazar la tasa de filtración glomerular por el aclaramiento de creatinina y establecer la relación entre el sodio filtrado y el sodio excretado, vamos a encontrar que la excreción fraccionada de sodio se calcula multiplicando la concentración urinaria de sodio por la creatinina plasmática entre la concentración plasmática de sodio por la creatinina urinaria y todo esto multiplicado por 100.
Esta es la fórmula práctica para encontrar la excreción fraccionada de sodio, pero también hay que tener en cuenta que un valor de excreción fraccionada de sodio mayor de 1 sugiere una injuria renal intrínseca, una ira intrínseca, una necrosis tubular aguda, y una excreción fraccionada de sodio menor de 1 va a sugerir una ira prerrenal o una ira por depresión de volumen. Si bien es cierto, la excreción fraccionada de sodio tiene un gran valor diagnóstico, pierde valor cuando nuestro paciente ha sido sometido a determinadas intervenciones antes de la medición de este parámetro. Y esas intervenciones suelen ser la infusión de grandes soluciones de salino, el uso de vasopresores o el uso de diuréticos. Entonces, cuando tenemos ese escenario, podemos utilizar entonces una herramienta alternativa que es tan buena como la excreción fraccionada de sodio y que carece del sesgo del uso de esas sustancias que había mencionado previamente, que es la excreción fraccionada de urea, que se calcula de forma similar, ¿no es cierto?, la urea urinaria por la creatinina plasmática entre la urea plasmática por la creatinina urinaria y todo esto por 100. Y los valores mágicos que debemos recordar son 30 y 50. Entendiendo que para una ira prerrenal, la excreción fraccionada de urea va a ser de menos de 30%, mientras que para una ira intrínseca, una necrosis tubular aguda, la excreción fraccionada de urea va a ser mayor de 50%. Entonces recuerden esta herramienta, que repito, es una herramienta válida y muy útil cuando nos enfrentamos a la disyuntiva de que el paciente está en uso de diuréticos o de vasopresores o ha recibido grandes soluciones de salina. Fíjense cómo mejora la sensibilidad de la excreción fraccionada de urea en relación a la excreción fraccionada de sodio cuando el paciente está en uso de diuréticos. Lo mismo pasa con la especificidad, donde la excreción fraccionada de urea alcanza una sensibilidad muy similar a la sensibilidad, a la especificidad, perdón, de la excreción fraccionada de urea. Vuelvo a insistir entonces que en situaciones donde no puede usar la excreción fraccionada de urea por las razones antes expuestas, la excreción fraccionada de urea va a ser una herramienta bastante poderosa para poder discriminar entre las causas de injuria renal aguda. Pero otro elemento que para los nefrólogos no es ajeno a nuestra práctica diaria cotidiana y esta herramienta diagnóstica es el examen completo de orina. ¿No es cierto? Saben que para nosotros el examen completo de orina es una herramienta sumamente útil para poder hacer el diagnóstico diferencial de una infinidad de condiciones nefrológicas. En ese sentido, pues reconocer los elementos formes constituyentes de una injuria renal aguda nos va a permitir establecer con mayor precisión el diagnóstico diferencial. Y eso nos lleva a, por ejemplo, el hecho de que si encontramos un examen de orina normal, con sedimento urinario con cilindros de hialino, lo más probable es que estemos frente a una ira prerrenal. Si encontramos cilindros granulosos, lo que vamos a tener es una necrosis tubular aguda. Si estamos frente a un examen de orina con cilindros eritrocitarios, pues tenemos una glomerulonefritis. Con cilindros leucocitarios, una nefritis intersticial aguda. Si encontramos eosinofiluria, si bien no es absoluto, claro está, la nefritis intersticial alérgica debería ser nuestro diagnóstico diferencial. Y si encontramos cristales dentro del sedimento urinario, pensar en nefropatía aguda por uratos o nefropatía por oxalato de calcio son de las posibilidades que tenemos que tener en cuenta. Entonces, fíjense la importancia que tiene el sedimento urinario para el diagnóstico diferencial, a tal punto que se han creado incluso scores que validan la presencia de ciertos hallazgos en el examen de orina que, determinando el número de observaciones y el puntaje de cada una de esas observaciones, vamos a tener la posibilidad de diagnosticar una injuria renal aguda con mayor probabilidad en base a estos hallazgos. Entonces, el examen de orina, repito, se ha vuelto una herramienta, no se ha vuelto, ha sido y será una herramienta valiosa al lado del nefrólogo para el diagnóstico diferencial de una infinidad de condiciones nefrológicas. Bueno, y no debemos esperar, obviamente, a tener una orina como esta,
claro está, para darnos cuenta del diagnóstico diferencial, pero si la tenemos frente a frente, una situación similar a esta, donde tenemos una orina francamente colúrica, ¿no es cierto? Una orina literalmente negra de un paciente edematoso que tiene una lesión cutánea y que desarrolla injuria renal aguda, pues pensar en un síndrome viscohemolítico no va a ser tan difícil, y pensar que lo que estamos viendo es hemoglobinuria tampoco va a ser tan difícil. Entonces, prestémosle atención a las características morfológicas tanto de la orina como tal, así como las características microscópicas evidenciadas en el sedimento urinario. Entonces, vamos a recordar nuevamente qué es lo que debemos tener en cuenta para el diagnóstico diferencial de la injuria renal aguda en relación a los criterios analíticos. El examen completo de orina, la historia clínica y los índices urinarios, como por ejemplo la excreción fraccionada de sodio y la excreción fraccionada de urea. ¿Qué pasa con nuestros marcadores convencionales? Pues la creatinina, la urea. Sabemos que son marcadores rápidos, sencillos, que tienen una liberación casi constante, como la creatinina, que no se metaboliza, no es reabsorbida, lo mismo que la urea, pero tiene sus limitaciones que todos sabemos y todos hemos reconocido en algún momento, ¿no? Que varía según la edad, según la masa muscular, según la presencia o no de rhabdomiólisis, mientras que la urea está afectada por factores endógenos o exógenos, como la dieta, como comorbilidades. Entonces, son buenos marcadores, pero no son los marcadores ideales. Y se han buscado y se siguen buscando marcadores ideales. Apareció la cistatina C como una sustancia, una molécula presente en todas las células nucleadas que se filtraba libremente por el glomérulo, no se secretaba, no se reabsorbía y no es detectable en orina normalmente y correspondía muy bien con la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, también tiene sus limitaciones como la edad, el sexo, el tabaquismo, la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el uso de corticoides o disfunción tiroidea. Entonces, seguimos en la búsqueda de los biomarcadores que nos permitan hacer diagnóstico temprano y que nos permitan además modificar nuestro enfoque diagnóstico de injuria renal aguda, no en los criterios clásicos convencionales, sino en criterios funcionales y ultraestructurales. Así es como que en la última guía de injuria renal aguda se presenta este esquema donde podemos determinar hasta 4 grupos de pacientes con potencial desarrollo de injuria renal. Los pacientes normales, que no tienen cambios funcionales ni estructurales, ¿no es cierto? Los pacientes con azoemia prerrenal, que tienen cambios funcionales, pero sin daño estructural. Los pacientes con injuria renal subclínica, que tienen daño pero sin pérdida de función, y los pacientes que desarrollan injuria renal aguda con daño y con pérdida de la función, ¿no? Son 3 posibles escenarios que pueden determinarse, sobre todo en el contexto de un paciente con sepsis, cuál va a ser finalmente la evolución del paciente y su desarrollo hacia alguna de estas formas de injuria renal aguda. Se ha tratado de buscar moléculas o biomarcadores que traten de identificar lo más tempranamente posible a alguna de estas condiciones clínicas relacionadas a injuria renal aguda, y en esa búsqueda pues han aparecido una cantidad ingente de moléculas donde destaca, por ejemplo, el N-gal, ¿no es cierto?, la lipocalin gelatinasa asociada a neutrófilos, la molécula de injuria renal tipo 1, las interleuquinas, pero fíjense que su valor predictivo es bastante limitado, llegando básicamente la proteína de injuria renal tipo 1, la cistatina C y el N-gal a tener una tasa de predicción de 70% de injuria renal. Pero en los últimos años han empezado a aparecer otras moléculas que han alcanzado una tasa de predicción de injuria renal mucho más alta, como por ejemplo el inhibidor tisular de la metaloproteinasa tipo 2, que ha cobrado un valor muy importante en los últimos años como biomarcador de injuria renal aguda, alcanzando un valor predictivo de cerca del 80% del área bajo la curva para el diagnóstico de injuria renal aguda, y que aparece aquí, en el arresto del ciclo celular, que es una justamente de las características de la fisiopatología de la injuria renal aguda isquémica. Ya hemos podido ver incluso que la presencia de este inhibidor de la metaloproteinasa tisular pues se ve claramente elevada en pacientes que desarrollan injuria renal aguda por sepsis,
en aquellos que tienen además un SOFA menor de 7 o un SOFA mayor de 7, o sea, severamente injuriados, que en todos estos escenarios van a estar elevados. Entonces, repito, ¿no? Se está buscando muchos biomarcadores que traten de identificar tempranamente a la injuria renal aguda y nos permitan la intervención temprana. Y la búsqueda incesante de este marcador, pues es parte de la historia de la nefrología. Porque recuerden que hablábamos de las definiciones conceptuales de la injuria renal aguda en el año 99, los intentos por unificar definiciones y clasificaciones con Rifle, Akin y finalmente Cadigo, y todas estas formas o iniciativas para clasificar y definir injuria renal aguda estaban basadas, la gran mayoría de ellos, en el compromiso clínico que podían identificar a través de la oliguria y a través de la elevación de la creatinina, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas básicamente están enfocadas en el compromiso clínico y bioquímico. Entonces, del año 2016 en adelante, estamos abocados a buscar el compromiso molecular y celular, el diagnóstico precoz. ¿Qué hay más allá de la diuresis y la creatinina? Estamos en búsqueda de lo que algunos nefrólogos osadamente han venido a llamar la troponina renal. ¿Sí? Estamos buscando aquel marcador que nos diga de forma precisa y exacta que el riñón esté injuriado. ¿Qué hay más allá de la creatinina sérica, que finalmente es la punta del iceberg de todo el proceso fisiopatológico de la injuria renal? Buscamos marcadores de lesión celular. Buscamos biomarcadores que permitan identificar la lesión renal aguda, de ahí el término aquí, el mal traducido injuria renal aguda, porque el término correcto es lesión renal aguda. Fíjense cuánto tiempo dentro de la historia natural de la injuria renal aguda, cuánto tiempo antes de que se produzca el daño celular que finalmente va a traducirse en el síndrome clínico que nosotros observamos a través de la diuresis y la creatinina. ¿Dónde están esos biomarcadores? Ya los mencionamos, en la molécula de injuria renal tipo 1, el N-gal, el inhibidor de la metaloproteasa tisular. Y cuando uno desafortunadamente quiere compararse con otras especialidades, como por ejemplo cardiología, que ha ido perfeccionando sus técnicas de diagnóstico de lesión miocárdica desde el año 22, donde hacían diagnóstico de infarto agudo de miocardio con electrocardiograma, luego pasaron a usar enzimas hepáticas y DHL, luego la mioglobina asociada a CPK, luego el CPK-MB, luego la troponina y ahora utilizan cadenas escindidas del glucógeno. Nosotros, del año 22 hasta la fecha, lo que hemos hecho es utilizar siempre la creatinina. Entonces, ahí tenemos un arresto del conocimiento, un arresto de la innovación, un arresto que nos está costando tiempo y que nos está costando vidas. Este biomarcador debe ser un marcador no invasivo, que sea detectable precozmente en sangre y orina, altamente sensible y específico, que pueda ser medido rápida y certeramente, que anticipe la gravedad de la lesión y que sea además un marcador para evaluar la respuesta a las intervenciones. Y la pregunta es, y que sea barato, ¿no? La pregunta es, ¿existe en este momento este biomarcador para su uso en la práctica clínica convencional? Y la respuesta es no. Por eso es que seguimos usando la diuresis y la creatinina para el diagnóstico de injuria renal aguda. Ojalá ese biomarcador temprano en algún momento pueda ser validado. ¿Para qué? Para poder hacer un monitoreo más minucioso, para hacer un balance de líquidos mucho más preciso, para hacer una vigilancia hemodinámica más intensa y para vigilar el medio interno y la función renal de una manera mucho más dirigida. De allí que el principio más importante de la medicina, que es no hacer daño, nos llevaría, identificando este biomarcador, a evitar y tratar hipotensión, a evitar y tratar hipovolemia, a evitar y tratar oliguria, a evitar nefrotóxicos y a evitar los medios de contraste. ¿Qué hay sobre la ecografía? Bueno, podríamos tener toda una charla sobre métodos de imágenes en el diagnóstico de injuria renal aguda, y podríamos hablar también muchísimo sobre la ecografía y su valor diagnóstico, pero la verdad es que es muy poco sensible y poco específico. La diferenciación corticomedular, la ecogenicidad ayuda, la medición del parénquima renal, pero en realidad básicamente nos sirve para descartar causas obstructivas de injuria renal aguda. Ese es tal vez el valor más importante de la ecografía dentro del estudio diagnóstico
de la injuria renal aguda, y aquí vemos claramente un riñón hidronefrótico. Y eso es lo que podríamos nosotros identificar con la ecografía renal de forma rápida y que da el valor de esta técnica diagnóstica durante el estudio de la injuria renal. Sobre el diagnóstico diferencial y fisiopatología, pues vamos a ir desde el modelo clásico al modelo multifactorial. El modelo clásico habla de 3 formas de injuria renal aguda: la ira prerrenal, la ira intrínseca, la ira posrenal. Y la ira intrínseca puede ser una necrosis tubular aguda, puede ser una nefritis intersticial o puede ser una glomerulonefritis. Y la necrosis tubular aguda puede ser una necrosis tubular aguda isquémica o una necrosis tubular aguda tóxica. Esa es la visión clásica de la injuria renal y todavía vigente que muchos utilizamos para establecer el diagnóstico diferencial. La ira prerrenal puede ser por hipovolemia, bajo gasto, vasoconstricción, síndrome de hiperviscosidad. La ira renal, ya sabemos que puede ser a causa de enfermedades vasculares, glomerulares, tubulares, intersticiales o tubulointersticiales, obstrucción intratubular y rechazo del trasplante renal. No me voy a detener en las causas de cada una de estas. Y en relación a la patogenia, pues lo que tenemos básicamente es el modelo clásico, que involucra el deterioro hemodinámico, por ejemplo, en el caso de un paciente hipovolémico, bajo gasto cardíaco, vasodilatación, disminución de la tensión arterial, disminución de la presión intraglomerular, fracaso renal. Hay vasoconstricción renal aferente, con pérdida de la autorregulación, activación del feedback tubuloglomerular, disminución del flujo glomerular, caída de la presión hidrostática y cese de la filtración. Pero recordemos que no solamente es un fenómeno hemodinámico, sino también es un fenómeno inflamatorio. Hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno, hay un aumento del óxido nítrico, hay desprendimiento celular, hay adición de las células por integrinas aberrantes, lo que lleva a obstrucción tubular. Hay una disminución de la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa, lo que aumenta la oferta de sodio a la mácula densa, aumentando el feedback tubuloglomerular, lo que lleva a la vasoconstricción aferente con la caída subsecuente de la tasa de filtración glomerular. Esta es una gráfica clásica del New England que nos muestra cómo el desprendimiento de las células tubulares a raíz de la injuria renal isquémica se produce la obstrucción intratubular, el retrofiltrado glomerulotubular o túbulo glomerular y el proceso inflamatorio intersticial que deviene de esta exudación, ¿no?, del fluido tubular hacia el intersticio renal. Hay daño microvascular. Repito, es un fenómeno hemodinámico, es un fenómeno inflamatorio, pero también es un fenómeno vascular. Y esto conlleva a aumento de vasoconstricción por endotelina y ditromboxanos, disminución de la vasodilatación, daño endotelial, adhesión leucocitaria, como vemos aquí. Los leucocitos van migrando, hacen diapedesis a través de las células tubulares para internarse en el intersticio renal y producir un proceso inflamatorio local que termina por exacerbar el daño renal. Hay formación de microtrombos que producen esta adhesión de las plaquetas hacia las células tubulares, hacia los capilares peritubulares, que terminan condicionando el daño hipóxico isquémico. La ira prerrenal la ira tiene un curso clínico en fases, ¿no? Esto es lo que tradicionalmente se ha reconocido: una fase de ira prerrenal, una fase de inicio, una fase de extensión, una de mantenimiento, una de reparación, que en promedio suele durar entre 10 a 14 días. En todo ese tiempo, lo que va a pasar es que al desprendimiento de las células, la muerte celular, la apoptosis celular, va a ocurrir una migración desde la médula ósea hacia la membrana basal tubular de estas células madre, de estas células pluripotenciales que van a dar origen a la regeneración de la célula tubular. ¿Esto cómo ocurre? Pues básicamente preservando la membrana basal tubular, que va a tener a nivel molecular todos los elementos necesarios para que las células se diferencien, proliferen y finalmente maduren en células tubulares maduras que restablezcan o restituyan la función tubular normal en un riñón injuriado. Entonces, cuando vamos a ver, hacemos un corte comparativo
de un tubuli con células dañadas y con células regeneradas, lo que vamos a poder observar claramente son que estas células van a conservar su indemnidad ultraestructural, van a conservar la polaridad de las bombas de sodio-potasio tepeasa y van a tener una microvellosidad indemne, a diferencia de lo que pasa en las células tubulares injuriadas, donde lo que destaca claramente es la pérdida de la microvellosidad. En el modelo de la sepsis, que es una de las formas de falla renal más frecuentes, lo que vamos a ver es un gran fenómeno inflamatorio con presencia de una gran secreción de óxido nítrico, disminución de la resistencia vascular periférica, injuria renal, hipoperfusión renal. Entonces, en el modelo de injuria renal por sepsis, es claro que hay muchas cosas que se han venido estudiando recientemente. Este era el modelo tradicional de entendimiento de la injuria renal asociada a sepsis, una vasodilatación sistémica que lleva a la hipoperfusión renal y a la injuria renal. Perdonen el ruido externo. Como decía, este es el modelo clásico de la fisiopatología de la injuria renal asociada a sepsis, pero no es la única forma de injuria renal, que se ha estado tratando de estudiar recientemente en la fisiopatología de la injuria renal por sepsis. Me van a permitir, disculpen. A ver, perdón. Unos segundos para poder cargar la presentación nuevamente. Ok. Entonces, les decía que ese modelo de vasodilatación, hipoperfusión renal, es el modelo clásicamente reconocido y estudiado sobre injuria renal asociada a sepsis, pero hay otros nuevos hallazgos que han permitido el entendimiento de la injuria renal asociada a sepsis de una manera más profunda. Y eso porque existe este modelo de historia natural de la injuria renal asociada a sepsis, ¿no? El sujeto que hace sepsis e injuria renal de forma paralela, el sujeto que hace sepsis y en el camino hace injuria renal. En el proceso hay una reversibilidad temprana o una recaída, una recuperación parcial o no hay recuperación. Esto puede devenir en lo que en la última guía KDIGO catalogan como una alteración renal aguda o enfermedad renal aguda y que en el tiempo puede perpetuarse y llevar a una injuria renal, a una enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuál es la teoría actual para la injuria renal asociada a sepsis? Además de lo que hemos hablado, predomina la inflamación, pero sobre todo la mejor gestión de la energía celular y la adaptación de las células tubulares a la lesión. Esto ya lo habíamos hablado acerca de la caída de la perfusión renal, la vasoconstricción aferente y la caída de la presión hidrostática del capilar glomerular. Habíamos hablado del feedback tubuloglomerular, pero lo que no habíamos hablado son estos nuevos mediadores inflamatorios derivados de células inmunes activas y de patógenos, los famosos DAMs y los famosos PAMs. Estos DAMs o patrones moleculares asociados a daño o patrones moleculares asociados a patógenos han cobrado un rol preponderante en la fisiopatología de la injuria renal asociada a sepsis. A tal punto que incluso actualmente se está tratando de establecer como targets terapéuticos en el tratamiento temprano de la injuria renal asociada a sepsis. ¿Qué juegan estos famosos DAM y PAMs? Pues básicamente son moléculas, ¿ok?, que potencialmente van a inducir la activación de un proceso inflamatorio local con aparición de lesión renal aguda en ausencia incluso de hipoperfusión. Entonces, la activación de estas células tubulares que reconocen estos DAMs y estos PAMs van a generar apoptosis,
Muerte celular, y esto que es finalmente la migración leucocitaria de lo que habíamos hablado al inicio. Esta migración leucocitaria, entre otras cosas, va a producir una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno, la gran cantidad de adhesión plaquetaria y formación de microcoágulos, que va a terminar por exacerbar el daño local. Y quiero llegar a este punto. Todos estos fenómenos que van a terminar por hacer que el flujo sanguíneo microvascular en los capilares peritubulares sea muy lento, va a producir áreas heterogéneas de isquemia a lo largo de todo el sistema tubular. Y eso va a conllevar a la disrupción de todos los elementos que componen la célula tubular, incluso las células endoteliales de los capilares peritubulares. El fenómeno histológico final es la vacuolización de células epiteliales que puede darse en un lapso de 2, 4 a 10 horas. Y el fenómeno más interesante estudiado finalmente es la inactivación de la energía celular. Las mismas células, en un acto heroico de defensa de su propia ultraestructura y arquitectura celular, reducen la producción de ATP. ¿Para qué? Para llevar a las células a la muerte celular, interrumpiendo la actina apical y volviendo inestable la membrana de superficie de las células tubulares. ¿Qué es lo que hace esta inestabilidad celular tubular? Pues un aumento de la permeabilidad intersticial y fuga del filtrado hacia el intersticio, el retrofiltrado que habíamos hablado, y la redistribución de las bombas de sodio, potasio, ATPasa. Y aquí vemos claramente esto que menciono, cómo la célula se detiene en la fase G1 del ciclo celular, disminuye su gasto energético, disminuye su uso energético, y las bombas de sodio, potasio, ATPasa migran del lado apical hacia el lado basolateral, con la finalidad de llevar a la célula a una muerte celular programada. Finalmente las células se adaptan regenerando las mitocondrias. ¿Para qué? Para estimular la homeostasis energética, para restablecer el ciclo celular y la replicación del ADN. Y esto lleva a que se produzca un fenómeno que es la inactivación de la mitofagia, ¿no? La mitofagia, que es la inhibición de la producción de mitocondrias celulares, es un factor pronóstico y que se ha determinado en estudios histológicos como un factor de gravedad para el desarrollo de una lesión renal aguda sostenida. ¿Okay? Entonces, fíjense que los mecanismos fisiopatológicos de injuria renal aguda generales y asociadas a condiciones características como la sepsis son bastante complejos, y tratar de abordar de forma unificada todos esos fenómenos es realmente una tarea titánica y harto compleja. Entonces, lo que he querido darles es una pincelada de cómo funciona este sistema tan complejo e intrincado que lleva finalmente a la muerte celular en el contexto de un paciente con injuria renal aguda isquémica asociada a sepsis, ¿no? Volviendo entonces ya al tema de la exposición de hoy, déjenme ubicarme. Vamos a decir algunas palabras respecto a la parte preventiva y terapéutica. ¿Qué podemos hacer para prevenir la injuria renal aguda o para tratarla oportunamente? Pues básicamente cuidar los aspectos más básicos de la perfusión renal, ¿no? Que es la volemia, ni mucho ni poco. Sabemos que la deshidratación y hipovolemia perpetúan o disminuyen la volemia efectiva, y también sabemos que la sobrehidratación es perjudicial porque el aumento del volumen de líquido extracelular va a aumentar el líquido en el intersticio, en la cápsula renal, y eso también puede producir una isquemia mecánica por aumento del fluido en la cápsula renal. La presión arterial, mantenerla en rangos aceptables, 65 milímetros de mercurio para no hipertensos, 75-80 milímetros de mercurio para sujetos hipertensos. El uso de cristaloides y coloides ya se ha estudiado y es claro que los cristaloides claramente son muy superiores a los coloides, disminuyen la morbimortalidad y disminuyen el periodo de estado de la injuria renal.
Sabemos que los vasopresores a dosis diurética no sirven. Vamos a usar vasopresores para corregir la hemodinamia del paciente, es decir, para mantener una presión arterial médica adecuada. Y dentro de todos los tratamientos probados para injuria renal aguda, realmente, básicamente lo que existe es el manejo de las complicaciones y el único tratamiento aprobado por la FDA es la diálisis. En la ira prerrenal, corregir el trastorno subyacente, vigilar respuesta al tratamiento, expandir la volemia. Ya sabemos que ningún diurético funciona, la dopamina no funciona. Enfoquémonos en evitar nefrotóxicos, en ajustar los fármacos a la función de filtración glomerular estimada y no descuidar la nutrición enteral del paciente. Son recomendaciones muy generales para el paciente con una necrosis tubular aguda. Reponer volumen y líquidos en función de la diuresis más las pérdidas insensibles, darle un aporte calórico adecuado, una restricción de sodio y de fósforo y una restricción de potasio en los niveles que aquí presentamos. Para nadie es un secreto que finalmente muchas veces nos llaman solamente para decidir si el sujeto se va a dializar o no. Pero bueno, por lo menos pongámonos de acuerdo en los criterios de diálisis, que son indicaciones absolutas y relativas. Indicaciones absolutas pues son edema pulmonar, hipercalemia y acidosis metabólica sin respuesta a tratamiento médico, una encefalopatía urémica, un sangrado urémico o una pericarditis urémica son indicaciones iniciales de diálisis. Se pueden agregar otras como por ejemplo disnatremia severa en paciente oligoanúrico con falla renal o en el caso de sobredosis de drogas o toxinas dializables. Sobre terapia de reemplazo renal, sabemos que hay varias modalidades. Están las terapias intermitentes, las terapias continuas, las terapias híbridas como el SLED. Tenemos la diálisis peritoneal que tiene su rol en la injuria renal aguda, tanto la manual como la automatizada. Cuando uno mira la información, hay también mucho respecto de cuál es la opción terapéutica en diálisis más apropiada para cada condición, pero sabemos, por ejemplo, que en caso de pacientes con injuria renal aguda séptica, la terapia de reemplazo renal convectiva probablemente tenga un valor agregado a lo que las terapias convencionales intermitentes suele ofrecer en el caso del manejo del paciente urémico, azoémico con falla renal por sepsis. El pronóstico, como ya dije, seguramente lo comentará mejor la doctora Romina Vera, pero sabemos que hay un 50% de pacientes que tienen un trastorno subclínico de la filtración glomerular, que tienen cicatrices. Hay 5% de pacientes que nunca recuperan la función renal y precisan tratamiento con diálisis prolongada. Y hay otro 5% que va hacia la disminución de la función de filtración glomerular progresiva después de una fase de recuperación inicial. Lo que quiero decir al final es que la injuria renal aguda no solamente afecta en el momento del desarrollo de la injuria, sino incluso puede afectar la sobrevida y la morbimortalidad a largo plazo del paciente. ¿Cuál es el futuro? Pues la medicina regenerativa, ¿no? Células estromales derivadas de médula ósea que pueden aplicarse, inyectarse a riñones injuriados, que producen sustancias antiinflamatorias y que facilitan el proceso de reparación. Claro está que es una tecnología que todavía está en estudio y que tiene que validarse, pero parece una alternativa interesante para el futuro en el caso del manejo de la injuria renal aguda isquémica. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguno tiene una pregunta que podamos nosotros responder. Dejo abiertos los micrófonos para que puedan hacer las preguntas que correspondan o los comentarios que quieran hacer. Está la doctora Romina Vera, está la doctora Anselma Pardo, que gustoso escucharía sus comentarios y su experiencia respecto al tema que acabamos de tocar. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Díaz. Una consulta. Sabíamos que dentro de las alternativas del tratamiento de la ira es la diálisis, ¿no? Pero lo que comúnmente manejamos es hemodiálisis. La pregunta es, ¿para el tratamiento de iras es mejor la hemodiálisis versus el DP, versus la diálisis peritoneal? ¿O se podría manejar? Porque he visto en mi hospital pacientes que recién se les insertaba el catéter. Dentro de las 24 horas hacemos los DP agudos, ¿no? Pero, ¿qué tan bueno sería iniciar DP? Por ejemplo, en un paciente que ya sabemos que el acceso vascular no va a ser posible
o va a tener un pronóstico pobre por algunas razones a futuro, ¿no? Miren, yo creo que diálisis peritoneal tiene un rol muy importante en el manejo de la injuria renal aguda. Muchas veces no lo usamos, ya sea por falta de costumbre, por desconocimiento o por falta de recursos. Pero aprovechando que está Anselma, Anselma, buenas noches. ¿Me escuchas? Anselma. Hola, ¿cómo está, doctor? Sí, bueno, quería comentar brevemente bueno, conocemos que no podemos utilizar las fórmulas de estimación de la tasa de filtración glomerular, que son para pacientes crónicos. Sin embargo, la fórmula de estimación cinética creo que tiene una utilidad, ¿no? Sobre todo para la corrección de drogas en Correcto. el contexto de pacientes que todavía no requieren tratamiento dialítico, ¿no? Ese era un comentario que quería hacer. Sí, yo te quería más que todo preguntar y si puedes compartir con nosotros tu experiencia. Sabemos que tienes una muy buena experiencia en diálisis peritoneal aquí en el extranjero. A la pregunta del doctor Díaz de cuál es el rol de la DP aguda en el manejo del paciente con injuria renal aguda. ¿Qué nos puedes comentar al respecto en base a tu experiencia? Bueno, doctora, hay bastante publicado de la experiencia de Botucatú, ¿no? De la doctora Daniela Ponce, ella también en Cayetano, ¿no? Hay también bastante, era algo que se hacía antes en Perú con más regularidad cuando no era tan fácil la hemodiálisis, ¿no? La hemodiálisis en sí es más rápida y más práctica. Sin embargo, en contextos como en México, donde el tema económico les limita, ahí ven hacer el esfuerzo de hacer peritoneal que realmente tiene la misma sobrevida e indicación, y solamente en casos, pues, de una hipercalemia con cambios electrocardiográficos, solamente allí pues sería algo que no tendría lugar, ¿no? Pero el beneficio para el paciente, si bien es más lento, se pueden iniciar con pocos volúmenes, se inician a 10 o 20 por kilo y ciclos de 1 hora, 2 horas, y se cicla el paciente por 24 horas, y se pueden ver buenos resultados en el tema de manejo de solutos y de toxinas, y en el manejo de volumen, pues dependiendo de la concentración y de la diuresis del paciente, ¿no? Sin embargo, el tema no es esto, cuál es mejor, porque las dos son opciones viables para los pacientes, sino el tema de la logística que nos limita, ¿no? Y el hecho de que sea más fácil hace que hemodiálisis sea la primera opción, no porque sea mejor, ¿no? Pero sí, ¿no? De que se puede iniciar, hay, no solamente hay el inicio, el crash start, que es cuando se le inicia el paciente, apenas se le coloca el catéter, ¿no? Y sobre todo en pacientes que no son desnutridos, para así asegurarnos que no vaya a haber fuga, y se inicia a volúmenes bajos. Pero, y asegurando pues que el paciente no se mueva, ¿no? Eso también es importante, que no se mueva para que por allí no vaya a haber problemas con el catéter y con fugas, pero sí, de que se puede hacer, se puede hacer. Incluso tú recordarás, Anselma, que hasta hace algunos años todavía teníamos muchos reparos, por ejemplo, para proponer diálisis peritoneal en pacientes en shock, o sea, pacientes inestables hemodinámicamente, porque se creía que el hecho de que el paciente esté en shock, eso significaba que había hipoperfusión y disminución del flujo sanguíneo en los capilares peritoneales, y eso hacía la diálisis peritoneal menos eficiente. Pero con el tiempo y con los trabajos brasileños y mexicanos y sobre todo los trabajos norteamericanos, demostraron claramente de que eso no era así y que la diálisis peritoneal podía ser tan eficiente incluso en pacientes chocados o con inestabilidad hemodinámica. Entonces, yo creo que, como bien dice la doctora Anselma, el tema pasa más por un tema logístico que por un tema de eficacia de terapia, ¿no? Cayetano hasta hace algunos años usaba mucho DP aguda porque no teníamos el acceso a hemodiálisis de forma rápida y sencilla y fácil y barata. Pero con el advenimiento de la masificación de la hemodiálisis, probablemente esa sea la técnica que la mayoría de nosotros elija para el manejo del paciente con injuria aguda. Pero en el caso, como bien dice Anselma, de que no dispongamos de hemodiálisis o que tenga alguna contraindicación como falta de accesos o problemas importantes de otro tipo, como falla cardíaca, por ejemplo, severa, que limite la circulación extracorpórea, yo diría que diálisis peritoneal aguda es una excelente opción. Muy amable, doctores. Gracias. Doctor León, buenas noches. Le habla Romina Vera. Hola, Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo está? En principio, felicitarlo porque siempre usted
con toda la paciencia del mundo, expone y deja un montón de conocimiento como para seguir investigando y deja las ganas de seguir leyendo e involucrarse en este tipo de temas que parecen tan redundantes, pero que realmente, como usted mismo dice, a veces nos estamos quedando atrasados en el tema de no investigar más comparado a otras especialidades. Mi pregunta es puntual y es casi un comentario. Dada su experiencia en el hospital y la coyuntura que vivimos, si bien ya como usted lo ha descrito, la lesión renal aguda asociada a sepsis presenta mayor mortalidad en los pacientes, en cuanto a los pacientes que ustedes ven en el hospital con infección por COVID, la mortalidad ustedes la ven que incluso se incrementa más, porque bueno, hay estudios que hacen referencia de que sí hay una mortalidad elevada. Y en cuanto a estos pacientes que han visto, ¿ustedes han visto el mismo tipo de evolución o ven hasta donde han podido notar que queda siempre un mayor daño o una lesión crónica ya renal? Mira, con el doctor Gotuso nos hemos embarcado en un proyecto para hacer el seguimiento de los pacientes que han dejado secuelas en órganos, sistemas y aparatos en pacientes COVID, tanto COVID leve, moderada y COVID severo que han estado en cuidados intensivos y con requerimiento dialítico. Es algo que se ha estado terminando de documentar todavía, pero te puedo decir de forma preliminar lo siguiente, ¿no? La tasa de injuria renal aguda en paciente COVID críticamente enfermo es bastante alta, que está bordeando cerca del 35%. La tasa de requerimiento de diálisis de los pacientes injuriados es cerca del 28%, o sea, más o menos 1 de cada 5 pacientes injuriados, o 1 de cada 3 pacientes injuriados, perdón, necesitan diálisis. Y la tasa de mortalidad, desafortunadamente, es bien alta, ¿no? Ahorita estamos encima del 70% de mortalidad de los pacientes críticamente enfermos, en ventilación mecánica, con inestabilidad hemodinámica, en falla renal, 8 de cada 10 se mueren. O sea, eso es lo que estamos viendo, que probablemente de aquí a poco se vaya ya a presentar a manera de paper, ¿no? La experiencia que hemos tenido con el manejo de pacientes COVID, como Cayetano es un hospital COVID, como sabrás, y la idea es un poco también compartir esa experiencia, ¿no? Sí, de hecho he visto que hay unos estudios en Nueva York que han publicado sobre específicamente COVID y lesión renal aguda. Justo por eso quería saber, estaba pensando que seguramente ya había iniciado algún tipo de trabajo de investigación respecto a eso. Y Sí, sí, sí. pues lo confirmo. Ya, muchas gracias, doctor. Muy bien, si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, les agradezco a los mártires de la nefrología que se han tomado la molestia de escucharme en estos minutos. Y estamos a su disposición para cualquier duda, pregunta o incluso réplica de lo que hemos conversado ahora. Ahí está mi correo electrónico. Les agradezco nuevamente la atención y nos vemos el día jueves con la presentación de la doctora Romina. Gracias, buenas noches.